Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas. Espero que pueda acompañarme a escuchar el relato de hoy, y por supuesto también espero que nos deje sus comentarios. Me encanta leerlos. El fenómeno migratorio es un proceso muy complejo, es muy amplio hablar de este tema. Podríamos extendernos hablando sobre los motivos, quizás la búsqueda de un futuro que en su tierra no creen encontrar, la búsqueda de oportunidades laborales. Podría ser también que estén escapando de alguna situación de violencia de su país natal. Hay personas que se van buscando a su familia, familias que cruzaron tiempo atrás y luego buscan alcanzarlos. Hasta podríamos mencionar países donde alguna sequía haya expulsado a sus habitantes. Las razones pueden ser tan variadas como tantos migrantes existen. El fenómeno migratorio es un proceso que sigue evolucionando debido a factores sociales, económicos y políticos, tanto en el país receptor como en las naciones de origen. Aunque la migración puede ser vista como una respuesta a las desigualdades y problemas en los países orígenes, también plantea desafíos significativos para el país receptor en términos de seguridad, integración y derechos humanos. Es un tema muy amplio. Pero ¿qué le parece si mejor lo invito a que escuchemos el relato del día de hoy? Así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo esperamos, no tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón. Si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino, pero si tiene la oportunidad, cierre los ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El sol no perdonaba. En el desierto de Sonora, el aire caliente parecía quemar los pulmones de Manuel a cada respiro. El suelo agrietado y seco reflejaba una calidez insoportable, como si la tierra misma estuviera escupiendo fuego. No importaba cuántas veces se detuviera a beber agua, el calor le quemaba la garganta, y el polvo se le metía entre los dientes, como una presencia que se negaba a abandonar su cuerpo, pero la urgencia lo empujaba hacia adelante. Manuel había cruzado la frontera de México con la esperanza de alcanzar la vida que le habían prometido al otro lado. Los rumores sobre el trabajo, sobre las oportunidades que lo esperaban, eran todo lo que le quedaba. En su pueblo natal la pobreza lo estaba ahogando. No había futuro allí, no con la violencia a su alrededor, no con la falta de trabajo. Hizo lo que muchos antes que él, emprendió el viaje hacia el norte, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera con tal de escapar. La travesía en sí misma no era desconocida para él, sabía lo que implicaba. Había escuchado historias, las advertencias sobre los peligros del desierto, la gente que se pierde, el calor implacable, la falta de agua, las serpientes, los coyotes y sobre todo, los muertos, los que no lo lograban, aquellos que caían al margen del camino y quedaban perdidos entre los montes. Ya no eran más que sombras y recuerdos. Cuando Manuel llevaba 3 días caminando solo, sin guía ni esperanza en su rostro, esa mañana cuando el sol aún no había alcanzado su punto más alto, tropezó con algo. Al principio pensó que era una roca, pero cuando volteó al suelo y se acercó para ver más detalladamente, lo notó era un cuerpo, tirado en el suelo como una muñeca. Manuel dio un paso atrás, el miedo y la incredulidad se apoderaron de él. El hombre estaba allí, con la piel de un color púrpura en notable descomposición, los ojos vacíos mirando al infinito, la chaqueta aún húmeda de sudor o de sereno de la noche. No servía de nada bajo ese sol. Se notaba que esta persona había muerto varios días antes. Manuel sintió el estómago revuelto, no pudo ignorarlo, sabía que en ese momento la muerte no era solo algo lejano, era algo muy cercano, de hecho la estaba viendo. La podía tocar. Pero la necesidad era más fuerte que su miedo. Sabía que en el cuerpo de ese hombre había algo que quizás podría salvarle la vida, así que lo buscó. A lo mejor podía encontrar agua, comida, tal vez una brújula. Todo lo que quedaba de esa vida, de ese sueño truncado, se encontraba en las pertenencias del cadáver.
Mientras revisaba las ropas del hombre muerto, el viento levantó la arena alrededor, haciendo que el aire se espesara y diera la sensación de que el tiempo se había detenido. Manuel se tuvo que hacer a la idea de que ese cadáver ya no era una persona, simplemente era el recuerdo de lo que pudo haber sido. Así que Manuel tomó lo que encontró, una pequeña mochila con un poquito de agua, medio llena, algo de pan. Cuando lo hizo, un escalofrío recorrió su espalda, como si alguien lo estuviera observando. Manuel lo notó en ese momento, podía sentir eso. Y esa misma noche, cuando hizo allí alguna especie de campamento improvisado, sintió que algo no estaba bien. La luna, por ejemplo, que se alzaba allá blanca en el cielo, proyectaba sombras largas y misteriosas. Algo en el aire estaba diferente. Mientras trataba de dormir, los susurros comenzaron. Al principio pensó que era el viento. El desierto a menudo juega con la mente de los viajeros, distorsionando los sonidos. Pero cuando esos susurros se convirtieron en un murmullo bajo, casi imperceptible, se dio cuenta de que no estaba solo. Miró a su alrededor, por supuesto, buscó, no vio nada, solo la oscuridad y las estrellas. Sin embargo, cuando sus ojos se cerraron de nuevo, esa presencia invisible parecía que lo estaba rodeando. Presintió como si algún espíritu, y por supuesto que lo ligó con la persona que le había quitado sus cosas. Él se aseguraba que no era una persona, pero lo ligó. Lo ligó con aquel hombre muerto, como si lo estuviera acechando, como si la sombra de su rostro ya estuviera allí observándolo desde la noche. En la tienda esa improvisada que tenía era un pedazo de tela que puso sobre su cabeza nada más. El miedo lo invadió de inmediato. Lo que sea que estuviera ahí, no quería que tomara lo que no le pertenecía. Los días siguientes fueron una tortura. Aunque la mochila le había dado lo suficiente para seguir, la sensación de ser observado no desaparecía. Manuel escuchaba susurros por las noches, veía figuras moverse entre las dunas, sombras fugaces que desaparecían cuando se acercaba a ellas. El calor no ayudaba a mantener la claridad en su mente, por supuesto. El agua se acababa rápidamente, y el desierto, ese gigante silencioso, le devolvía la sensación de estar atrapado, perdido. Pero la idea de llegar hacia el norte, hacia el país del norte, lo mantenía en marcha. Había algo al otro lado, una oportunidad, algo que le decía que no debía rendirse. Pero la presencia de aquel hombre muerto, o lo que Manuel pensaba que lo venía siguiendo, en las noches sin luna sentía que lo acechaba más cerca, como si estuviera caminando justo detrás de él, respirando en su cuello. Cada vez que Manuel intentaba dormir sentía un peso en su pecho, como si alguien se hubiera acostado a su lado. En las mañanas al despertar la sensación era aún más fuerte. El aire estaba cargado con la energía de alguien más. No podía verlo, pero lo sentía en sus huesos. Por supuesto que Manuel dijo: quizás es mi conciencia la que me está correteando. Es mi conciencia y no es ninguna otra cosa. Pero algo lo hacía pensar lo contrario. El día que Manuel logró llegar a su destino después de varios días de caminar bajo el sol, tenía la piel agrietada y los labios resecos. Su cuerpo le pedía descanso, le pedía agua, le pedía que se sentara. Alzando la vista vio las primeras señales ahí de ciudad, unos postes, unas marcas en el suelo, algunos reflejos metálicos. Ya estaba cerca, en su mente no había espacio para nada más que llegar. Entonces, en un giro inesperado, sintió otra vez esa presencia. No estaba solo, otra vez volvió a sentirlo. Sentía que algo estaba atrás de él y que no podía deshacerse de eso. Miró hacia atrás y por un brevísimo momento creyó ver una figura desdibujada allí entre las sombras. No era real, lo sabía, pero aún así el terror lo paralizó. En un movimiento impulsivo, Manuel corrió, cruzó hacia lo que él pensaba que sería su libertad, su terreno, su nuevo territorio. En su mente la victoria era clara, había llegado, pero el miedo del fantasma del hombre que no había logrado cruzar lo persiguió. Con cada paso que daba sentía el peso de aquella persona detrás de él, acechándole, susurrando su fracaso. Durante semanas Manuel no pudo dormir sin esa sensación de que algo lo estaba viendo, de que algo invisible lo perseguía a través de las calles polvorientas de las ciudades fronterizas. Y cada vez que intentaba olvidarlo, cuando creía que la paz por fin se había instalado en su vida, un susurro en la oscuridad le recordaba la verdad.
Había cruzado la frontera, sí, pero nunca iba a poder escapar del desierto, ni del hombre que se había quedado atrás, ni de la deuda que había adquirido con él. Manuel había llegado a donde se dirigía, pero el cruce no significaba la liberación que tanto había esperado. El desierto, aunque ya estaba a sus espaldas, seguía vivo en su mente. El espíritu del hombre que había encontrado muerto entre aquella tierra no lo dejaba en paz. Cada paso que daba en las calles de la ciudad fronteriza era una condena silenciosa. No importaba cuán lejos hubiera viajado en distancia física, en su mente estaba atrapado en el mismo infierno de arena y sol. El susurro del viento, las sombras que se movían sin razón, la sensación de estar constantemente observado, todo se estaba intensificando. Era como si la frontera no solo hubiera sido un límite geográfico, sino también un umbral entre dos mundos, el mundo de los vivos y el de los muertos. Y Manuel, a pesar de estar en un lugar de promesas y nuevas oportunidades, no podía dejar atrás al hombre sin nombre que había caído en el desierto. Se encontraba en una ciudad pequeña, en un barrio polvoriento de esa ciudad fronteriza, viviendo en condiciones precarias, casi invisibles para los demás. Las noches, en particular, eran insoportables. Al principio, los susurros en la oscuridad eran lo más intenso, luego las sombras que se alargaban, luego que parecían bailar alrededor de él, en las esquinas de las habitaciones tomaron forma. Las noches en particular eran insoportables. Al principio, los susurros en la oscuridad eran lo más intenso, pero luego, las sombras que se alargaban y bailaban al compás de la luz de la luna en las esquinas de las habitaciones comenzaron a tomar forma. En sus sueños veía al hombre muerto de nuevo, así con aquel color que lo había visto, y a veces, en sus visiones, se erguía no solo como un cadáver, sino como una figura esquelética, con un rostro demacrado, los ojos vacíos, mirándolo con una tristeza infinita. Sus labios se movían, pero no podía entender lo que decía. Manuel se despertaba en medio de la noche, sudoroso, el corazón latiendo con fuerza, el aire pesado como si de nuevo estuviera en el desierto. No era una pesadilla común, era como si aquel hombre estuviera tratando de comunicarle algo que él no podía comprender. A veces incluso sentía la fría presión de unas manos invisibles sobre su pecho, como si la muerte misma estuviera a punto de apoderarse de él. Con el paso del tiempo, la vida de Manuel en la ciudad fue adquiriendo un ritmo agotador. Pero una tarde, mientras descansaba entre el polvo de una construcción, algo cambió. El sol cayó rápidamente, o por lo menos así lo sintió Manuel, y los obreros comenzaron a retirarse. Pero Manuel permaneció en silencio, mirando el horizonte. Fue entonces cuando lo vio. Una figura a lo lejos. Durante el día él estaba despierto, y aquella figura recortaba el atardecer. Era una sombra, pero él la reconoció al instante. Era el hombre muerto. Estaba parado allí, solo que esta vez no era un espectro intangible, era tan real como cualquier otra cosa. Manuel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El mismo escalofrío que sintió cuando tomó la mochila de aquel hombre. El aire se enfrió de repente y la sombra comenzó a caminar hacia él. Manuel no podía moverse, como si el miedo lo hubiera paralizado, pero entonces una comprensión profunda lo invadió, como si el desierto, el calor, los días de sufrimiento, todo aquello finalmente estuviera cobrando sentido. El hombre muerto no lo estaba acechando por accidente, ni por venganza. Él le había dejado algo, un mensaje que Manuel no había podido ver en su momento de desesperación. Había tomado sus pertenencias, sus últimos vestigios de vida, pero no había comprendido que no solo tomaba objetos, sino que también se llevó un alma inconclusa, un espíritu que necesitaba ser liberado. La figura se acercó lentamente a Manuel, y cuando estuvo frente a él, Manuel pudo ver su rostro, descompuesto por el tiempo, pero aún se reconocía. Aquel hombre ya no era solo un cadáver o una presencia extraña, era parte de su propio viaje, una manifestación de sus propios temores y culpas. Y en un momento comprendió algo fundamental. Para liberarse de ese espíritu, tenía que hacer lo que nunca había hecho antes. Tenía que enfrentarse a su propia decisión, a la razón que lo había llevado a cruzar el desierto, a la desesperación que había nublado su juicio. El hombre muerto levantó la mano,
y señaló hacia el horizonte. Manuel, con el corazón palpitando fuertemente en su pecho, comprendió lo que debía hacer. No era suficiente con haber cruzado la frontera física. Necesitaba liberarse también de la carga emocional y espiritual que lo seguía. Debía dejar atrás el peso de la culpa, el miedo a la muerte, el dolor de su propio sacrificio. Sin palabras, Manuel comenzó a caminar hacia el desierto nuevamente, hacia donde el hombre muerto le había señalado. El monte se veía lejos, pero él sabía lo que tenía que hacer. Mientras avanzaba, el viento comenzó a levantarse, como si la tierra misma lo empujara hacia adelante en su camino. Cada paso era una liberación, una oportunidad para dejar atrás el miedo que había arrastrado durante tanto tiempo. Finalmente, cuando llegó a la orilla de la tierra, del desierto, de la ciudad, miró hacia el horizonte. El sol se había puesto, pero una luz suave, casi mística, iluminaba aquel desierto por la noche, revelando un espacio en blanco. El viento soplaba fuerte, como si se preparara para limpiar todo lo que había quedado atrás. En ese instante, Manuel entendió que el desierto no solo era un lugar de muerte y desolación, sino también de renacimiento. A lo lejos, Manuel pudo ver de nuevo la figura del hombre que desapareció en el horizonte. Sintió que algo dentro de él también se desvanecía. No era esta vez una presencia aterradora ni un espectro que lo acechaba. Ahora era solo un eco, un susurro que se disipaba con la misma rapidez con la que se desvanecía la última luz del día. El desierto lo había marcado, pero también lo había liberado. Con un suspiro profundo, Manuel se dio la vuelta y regresó a la ciudad, pero ya no lo hizo con miedo, sino con una paz nueva. El fantasma había sido una manifestación de su propia lucha interna, pero al enfrentarlo, había logrado liberarse de lo que había atado. Al final, cruzar la frontera no solo significaba escapar físicamente del desierto, sino también liberarse del peso de sus propias decisiones, de la carga del sacrificio que había hecho, y de las sombras que lo habían seguido. Ya no lo perseguía la presencia de ningún hombre muerto, ni los ecos de la tragedia que había dejado atrás. Había sacado al espíritu del desierto y al hacerlo, había encontrado la paz que tanto había buscado. El desierto lo marcó para siempre, no solo en su piel, sino en su alma. De parte de Manuel solo me resta decirles gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quiere escuchar su relato en este canal, puede enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos, por supuesto, como siempre, su confianza. Recuerde por favor que si le ha gustado el relato puede ayudar muchísimo a este proyecto suscribiéndose al canal, así como activando la campanita, además de que esto le garantiza que YouTube le va a enviar una notificación cada ocasión que subamos un nuevo contenido. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito y si usted gusta, estimado habitante, está más que invitado para vernos en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo. Hay muchas personas que lamentablemente pierden la vida en estos lugares. A ellos en particular y a sus familias les dedicamos este capítulo y este relato. Esperemos que todos estén en paz.